Claro, a ver, o sea, yo creo que remontándonos a un tema de origen de la inteligencia artificial, pues al final del día son algoritmos que permiten mimicar o tener una mímica sobre el comportamiento que tomaría o sobre las decisiones que tomaría, digamos, un humano, ¿no? Entonces, una definición muy concreta es una herramienta que nos permite mimicar un comportamiento usualmente repetitivo en donde se encuentran ciertos patrones y mediante algoritmos matemáticos aplicarlos para poder mimicar este comportamiento y hacerlo de manera automatizada. La inteligencia artificial y el sector financiero llevan esto hace muchísimo tiempo, ¿no? Quizás al día de hoy se escucha mucho más por muchas razones, entre las cuales pueden existir que los modelos se vuelven más precisos, que hay muchos más datos, que hay datos más abiertos, que la experiencia es mucho más general para con las personas, existen más profesionistas que saben utilizar la inteligencia artificial a favor de las instituciones. Realmente este tema lleva mezclándose muchos años. Y a la hora que les pregunto, bueno, y cuéntame de tu infraestructura de datos, cuéntame del equipo que tienes a cargo de limpiar los datos y de almacenarlos, de pulirlos, de prepararlos. No, pues no tengo, pero pues para eso quiero a alguien que haga inteligencia artificial. Porque el analista va a llegar hasta cierto punto. El analista te va a hacer estas 3, 4, 5 excepciones al mes y listo. Este porcentaje del que hablé del 5 al 10% está reservado para otorgar los créditos a estas personas que no cumplan con ese requerimiento. Y siempre en este proceso debes de tener a un equipo o al menos a una persona que esté monitoreando de manera constante cómo el modelo va cambiando con el tiempo. Desarrollamos sistemas que de manera automatizada te permiten tomar decisiones informadas para detectar defraudadores en el ecosistema mexicano. Pues un analista común quizás no tenga el expertise y se basa en otro tipo de variables. Si la persona quizás gana muy bien o tiene otras tarjetas de crédito, etcétera, el analista mismo va generando su criterio y puede ser un criterio completamente sesgado, ¿no? Y al final el analista puede estar llevando este sesgo en su análisis a la institución financiera. La institución financiera puede estar perdiendo o no de manera muy acertada eligiendo a estos aplicantes. Lo que busca la inteligencia artificial es reemplazar esos procesos repetitivos, esos procesos de entendimiento, aumentar la asertividad y en el ejemplo... Bienvenidos a Mentes Artificiales Más Allá del Código. Mi nombre es Eric Vázquez, soy su presentador y host de este programa. Nos enorgullece mucho presentarles y traerles el día de hoy un grandioso tema. El tema que vamos a estar platicando el día de hoy es el impacto de la inteligencia artificial en la industria financiera. Y para eso tenemos un gran invitado el día de hoy. Antes de pasar al tema de lleno, me gustaría darle los agradecimientos que se merece toda la gente que está detrás de este programa, todo el equipo que hace parte de la producción, preproducción, postproducción y a todos nuestros patrocinadores también, a todas aquellas empresas, a todas aquellas personas que nos han apoyado para realizar este programa. Muchísimas gracias a BB Media por el espacio. Gracias también a B2B Consultancy México por la producción de este programa. A la Secretaría de la Juventud de Querétaro, gracias por el espacio para poder grabar este programa también. Bueno, pues ahora sí, sin más detalle, vámonos con el tema del día de hoy, que es la inteligencia artificial o IA en el sector financiero. Bueno, como todos sabemos, somos malos buenos, pero hay también algunas personas que no desean seguir las reglas del juego. Contraataques, fraudes, hackeos y muchas cosas más surgen día a día, a que con el uso de las herramientas como la inteligencia artificial, criminales acechan a personas como usted y yo para despojarse de lo que con trabajo duro hemos logrado. En el mundo actual, la inteligencia artificial está transformando cada día muchas áreas de nuestras vidas, incluido el sector financiero. Quizá hayan ya escuchado esta frase antes, pero ¿qué significa realmente? ¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudar a nuestros servicios financieros, especialmente en la detección de fraudes
y riesgos en las inversiones, por ejemplo, ¿no? La inteligencia artificial, en términos sencillos, se refiere a las computadoras o programas de software que pueden aprender y tomar decisiones como los seres humanos. Ya lo habíamos platicado anteriormente con Islen, con Guillermo y con más personas sobre cómo la inteligencia artificial aprende, como nosotros los humanos, a poder analizar una serie de datos gigantesca, sobrepasa la capacidad de los humanos y dar un análisis, y a través de ese análisis pues pedirle una decisión. Entonces es como enseñarles a pensar y resolver problemas por sí mismos. En el contexto de los servicios financieros, la IA utiliza algoritmos inteligentes para analizar enormes cantidades de información financiera y tomar decisiones bastante precisas o eficientes, ¿no? Basadas en esos datos. Hemos escuchado historias de fraudes financieros que han afectado a personas y organizaciones. La buena noticia es que la inteligencia artificial como herramienta está aquí para ayudarnos a todos. Y si bien ayuda a los buenos, pues también puede ayudar a los malos, ¿no? A las personas que se dedican a hacer fraudes, a perjudicar la vida de los demás, ¿no? Estos sistemas de la inteligencia artificial utilizan técnicas sofisticadas para analizar patrones y comportamientos irregulares en las transacciones y alertar a las instituciones financieras antes de que se produzca un fraude. Esta es una de las maneras en la que la inteligencia artificial nos está beneficiando. Por lo tanto, la IA es como un detective inteligente que nos ayuda a proteger nuestro dinero y nuestros activos de manera más efectiva. Por eso, nosotros en este programa de Mentes Artificiales Más Allá del Código, nos interesa que ustedes se eduquen, que ustedes aprendan en cómo las instituciones financieras están realmente trabajando para que nosotros los usuarios podamos realmente sentirnos seguros, podamos sentirnos que nuestro dinero, nuestro capital, todo esto que nosotros hemos generado a través de nuestro arduo trabajo esté bien protegido. Exactamente lo que la inteligencia artificial puede hacer, bueno, pues la IA puede procesar y analizar información en tiempo real. También puede identificar patrones y tendencias en los mercados financieros, ayudándonos a tomar decisiones más informadas y respaldadas por datos. Y bueno, pues sin más, vamos a entrar ahora sí a lo que es nuestra entrevista. Tenemos a un excelente invitado, él es Fernando González, quien nos estará guiando en este tema para darnos información que como empresarios, emprendedores y ciudadanos debemos conocer para estar al día con la tecnología. Déjenme presentarles a Fernando González Paulín. Él es CEO y cofundador de Truly, una empresa mexicana dedicada al desarrollo de soluciones para la prevención de fraude. Previamente, Fernando se desempeñó como Chief Data Officer en Rapid Card y como Chief Artificial Intelligence Officer en Banco Azteca, donde obtuvo responsabilidades como las de la creación y desarrollo de equipos de data, aplicación de estrategias de almacenamiento, explotación y generación de valor basados en datos. Lo anterior le permitió a Fernando emprender con Truly, la cual cuenta con clientes de talla internacional y fue respaldada por una inversión de $4.1 millones en su etapa semilla por fondos internacionales. Eso lo cortamos. Fernando cuenta con más de 12 años de experiencia en la recaudación, procesamiento, almacenamiento y explotación de datos para la generación de valor en distintos negocios, que ha incorporado data como una de sus principales estrategias. Fernando es licenciado de Ingeniería Mecatrónica y con una maestría en Inteligencia Artificial por la Universidad de Edimburgo en Escocia. Combina los datos en el negocio para generar productos de datos basados en analítica avanzada e inteligencia artificial para
generar impactos económicos en los negocios por más de $100 millones anuales. Bueno, pues con esto, ahora sí, vámonos de lleno a la entrevista con Fernando González Paulín. B2B Consultancy. Las soluciones que buscas están en Latinoamérica. Con talento 100% bilingüe inglés y español, contarás con más citas concertadas. Proporciona una excelente experiencia de servicio al cliente. Obtén la ayuda de un asistente digital para gestionar tu día a día. Si estás ingresando al espacio de la IA, podemos brindarte el talento y las herramientas para hacer crecer tu negocio más rápido con el uso de inteligencia artificial. Desarrollo de IA y entrenamiento de IA. Permítenos ayudarte a crecer y alcanzar tus objetivos. B2B Consultancy, conectando negocios. Y naturalmente uno tiene que estar escribiendo, ¿no? X más Y igual a tanto. Y era un poco difícil acostumbrarse a escribir y luego con el mouse estarle botando. Y pues ahí hubo de todo, ¿no? Hubo profesores porque el hecho de evaluar los datos de una manera que no va de acuerdo al protocolo, de acuerdo a la norma científica, puede llevar a conclusiones completamente erróneas desde el celular, desde la pantalla, o sea, es muy fácil relacionarse. Particularmente en el área de educación, creo que ha tenido un impacto muy fuerte, sobre todo desde la pandemia, ¿no? En la pandemia tuvimos que interactuar de manera diferente, nos forzó la pandemia a tener una relación uno a uno, pero ahora virtual, ¿no? O sea, el hecho de tener videollamadas, de poder hacer trabajo desde casa, de tener que aprender teniendo un profesor en su hogar, en su domicilio, con el estudiante en otra ubicación. Y fue todo un reto, fue muy difícil, creo que sí marcó un antes y un después. Y hoy en día creo que la educación ha evolucionado. Creo que hoy en día hay muchos sistemas muy novedosos de realidad virtual, por ejemplo, donde el profesor puede interactuar desde una localización y los estudiantes en otra y tener un acercamiento muy cercano, valga la redundancia, a lo que pasaría en el aula, ¿no? Entonces realmente tiene un impacto muy grande en cómo están aprendiendo los estudiantes y cómo uno como profesor tiene que adaptarse a estos cambios. 20,000, 30,000 personas en LinkedIn que quizás no aplicaron y que ahí posiblemente puede estar la persona que estoy buscando. Tenemos una persona que hace match con esa vacante, entonces va a haber mucha probabilidad de que sea exitosa y específicamente con qué nivel de seguridad la voy a tener. Y en caso de que tú quieras actualizar la información, también debo estar abierto a que cuando tú quieras me convoques y me digas, quiero que la borres o quiero que la actualices. ¿Por qué? Porque puede quedar muy triste, digamos, que tú mandes la hoja de vida y al minuto siguiente te llegue un mensaje de promoción de un servicio de consultoría para mejorar tu hoja de vida. Eso sería ya un tema comercial, entonces sería como muy extraño. Yo acabé de darte tu hoja de vida y de repente me profesional. Entonces debo ser muy consciente de yo qué hago con esa data y también como compañía ser muy claro en que no la voy a usar para fines comerciales, pero si lo voy a hacer para fines comerciales debería tener toda la transparencia para que la persona que aplique entienda bien los elementos. Eso por primero de todo, la transparencia de yo qué voy a hacer con esa información a nivel organizacional y también de los empleados. Los empleados tengo que mostrarles qué estoy haciendo, qué data estoy recopilando, qué data tengo de ti, qué data no tengo de ti, hacerlo evidente. No tener data escondida y con esa data tomar decisiones que realmente el empleado no sabía que tenía esa información. Entonces ser transparentes en qué data contamos, qué hacemos con esa data. Lo que tú dices, si hay unos KPIs que me están midiendo, ser específicamente claros cuáles son, cómo se miden y qué beneficios y desventajas tienen en tu trabajo, y no tenerlo como un tema solamente de performance, es importante. Y a nivel de
Eso a nivel de gestión de la gobernanza del dato, a nivel de negocio, entender pero a nivel tecnológico también tenemos que tener infraestructuras tecnológicas que nos permitan garantizar que esa data está segura, tiene una calidad alta y además es acorde con todas las regulaciones que tiene en este caso el país o incluso hacia dónde estamos yendo en este tipo de temas. Pero es importante esto porque si no hay una adecuada gestión tecnológica, todas esas políticas solamente van a ser papel. Y la idea es que desarrollemos o llevemos a la realidad esas políticas con tecnología de punta que permitan garantizar el end-to-end del dato y que las personas estén tranquilas con eso. Y hay algoritmos mucho más complejos, ¿no? Y algoritmos que te permiten elaborar procesos o llevar a cabo procesos todo el tiempo de la misma forma con el mismo resultado. Hay campos de lenguaje que se dedican a estudiar estos fenómenos. Hay otro ejemplo que me gusta mucho. El término ikigai en japonés significa, no existe una traducción literal en el español, pero significa lo que tú tienes asociado como el sentido de la vida. En ese momento es cuando empezamos con algoritmos, con matemáticas, por decirlo de una forma, en cómo llevamos esta interpretación de hola mundo, que puede ser 2 palabras entre no sé cuántos millones de palabras tenga el lenguaje español, pero 2 palabras entre todos los millones. ¿Y cómo lo llevas a una representación que le haga sentido a una máquina? Ese es el... Fernando, es un placer de verdad tenerte aquí con nosotros en Mentes Artificiales Más Allá del Código. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes. No, de verdad, tener invitados tan expertos en la materia que nos puedan hablar precisamente de temas tan importantes como es el que vamos a tratar el día de hoy, que son los servicios financieros y el impacto de la inteligencia artificial en ellos. Entonces, Fernando, a mí me gustaría comenzar con, primeramente, tu definición en cuanto a lo que es la inteligencia artificial. Esto es algo que hemos venido platicando ya desde el programa 1, pero nos gusta hacerle esta pregunta a todos nuestros invitados para, obviamente, poder tener como diferentes perspectivas, ¿no? Poder tener diferentes opiniones. Cada persona dentro de este campo creo que tiene una definición muy personal, muy específica, muy, ¿cómo lo diremos? Muy rica, que nos gusta que a nosotros lo podamos compartir con nuestra audiencia. Entonces, ahí está la pregunta para ti, Fernando. Claro, a ver, o sea, yo creo que remontándonos a un tema de origen de la inteligencia artificial, pues al final del día son algoritmos que permiten mimicar o tener una mímica sobre el comportamiento que tomaría o sobre las decisiones que tomaría, digamos, un humano, ¿no? Entonces, para ejemplificar esto, imaginemos que a un humano le estamos mostrando imágenes, una de un perro y una de un gato, ¿no? Y lo hacemos de manera constante, le mostramos un perro, un gato, etcétera, ¿no? Entonces el humano pues va a tomar estas imágenes y va a decir, bueno, este es un perro, este es un gato, y lo va a empezar a clasificar y meter en dos buckets de información, perro y gato, y muchas imágenes se van por un lado, muchas imágenes se van para el otro, ¿no? La inteligencia artificial viene a aprender de este comportamiento natural del humano, que es la clasificación y muchas otras tareas repetitivas que puede hacer el humano, puede aprenderlas mediante algoritmos matemáticos y después aplicarlo de manera automatizada. ¿Para qué? Pues para ayudar al humano a esta ceguera de taller, que después quizás de 20, 30, 50 horas el humano viendo estas imágenes, pues ya empieza a bajar la calidad de su clasificación. El algoritmo, por su naturaleza automatizada, no va a bajar el performance y va a continuar realizando estas tareas repetitivas. Entonces, en una definición muy concreta, es una herramienta que nos permite mimicar un comportamiento usualmente repetitivo en donde se encuentran ciertos patrones y mediante algoritmos matemáticos aplicarlos para poder mimicar este comportamiento y hacerlo de manera automatizada. Muchas gracias, Fernando. Sin duda, siempre estamos recibiendo algo nuevo, una nueva aportación, y a mí me encanta cómo lo defines. Esta herramienta que nos ayuda a
a tener una mejor eficacia en actividades o en procesos que son repetitivos, ¿no? Fernando, la inteligencia artificial o IA y los servicios financieros, ¿cómo se mezclan en todo esto que nos acabas de decir? Pues mira, dentro de los servicios financieros existen tareas muy repetitivas, pero tareas que son demasiado críticas, ¿no? Por ponerte un ejemplo, por una institución financiera, desde hace mucho tiempo, aquellos otorgantes de crédito, pues lo que buscan de manera repetitiva es entender si el aplicante va a pagar o no va a pagar, o si el aplicante representa un riesgo o no representa un riesgo, o si el aplicante solo se quiere quedar con el crédito y huir y defraudar a la institución. Entonces, es mucho el entendimiento que se quiere realizar con respecto al cliente o al aplicante en cuestión. Y pues estas tareas que son repetitivas para las instituciones financieras las buscan hacer de manera tal que disminuyan el riesgo, ¿no? Entonces, si yo sé que de 10 aplicantes, 2 son buenos, primero que nada, quiero elegir de manera muy certera a esos 2 que sí son muy buenos, que van a traer revolvencia, van a generar intereses, van a pagar a tiempo, etcétera, etcétera, y quiero descartar a los otros 8. Sin embargo, pues en temas del entendimiento humano hacia estos aplicantes, pues siempre existe este sesgo, ¿no? En donde quizás un analista común quizás no tenga el expertise y se base en otro tipo de variables. Si la persona quizás gana muy bien o tiene otras tarjetas de crédito, etcétera, el analista mismo va generando su criterio y puede ser un criterio completamente sesgado, ¿no? Y al final el analista puede estar llevando este sesgo en su análisis a la institución financiera. La institución financiera puede estar perdiendo o no de manera muy acertada eligiendo a estos aplicantes. Lo que busca la inteligencia artificial es reemplazar esos procesos repetitivos, esos procesos de entendimiento, aumentar la asertividad. Y en el ejemplo anterior que te decía, bueno, de 10 aplicantes quiero quedarme con los 2 que son muy buenos. Pues primero es entender de manera súper pragmática y matemática qué hace muy bien a esos 2 aplicantes y enseñárselo a la máquina para que la máquina o el algoritmo en cuestión pueda elegirlos de manera bastante certera y de manera automatizada. Eso es hacia donde se están moviendo muchas instituciones financieras todavía al día de hoy, ¿no? Pero es una tendencia que lleva muchísimo tiempo y muchos años entrando en el pipeline de decisión de las instituciones financieras. Y esto es un solo ejemplo en donde te lo menciono a la hora de que llegue el aplicante y aplica un crédito, pero también puede ser con una transacción. Se genera una transacción y lo que quieres saber es si la transacción realmente provino del tarjetaviente o de alguien más que quizás le robó la tarjeta, quizás el comportamiento se altera, etc. Y lo que buscas con inteligencia artificial es encapsular todos estos patrones, entenderlos de manera asertiva, tener modelos que puedan reducir el trabajo manual y hacerlo mucho mejor y de manera mucho más eficiente. Entonces, en resumen, la inteligencia artificial y el sector financiero llevan estudiándose muchísimo tiempo, ¿no? Quizás al día de hoy se escucha mucho más por muchas razones, entre las cuales pueden existir que los modelos se vuelven más precisos, que hay muchos más datos, que hay datos más abiertos, que la experiencia es mucho más general para con las personas, existen más profesionistas que saben utilizar la inteligencia artificial a favor de las instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente este tema lleva mezclándose muchos años. B2B Consultancy. Las soluciones que buscas están en Latinoamérica. Con talento 100% bilingüe inglés y español, contarás con más citas concertadas. Proporciona una excelente experiencia de servicio al cliente. Obtén la ayuda de un asistente digital para gestionar tu día a día. Si estás ingresando al espacio de la IA, podemos brindarte el talento y las herramientas para hacer crecer tu negocio más rápido con el uso de inteligencia artificial. Desarrollo de IA y entrenamiento de IA. Permítenos ayudarte a crecer y alcanzar tus objetivos. B2B Consultancy, conectando negocios.
Mira, platicábamos nosotros anteriormente en nuestros primeros programas con Islen, con Guillermo, que nos explicaban que la inteligencia artificial son modelos de algoritmos, ¿no? Que precisamente se encargan de hacer todas estas tareas repetitivas o análisis, etcétera, de generar algo, por ejemplo, ¿no? Dependiendo cuál es su campo. Entonces, aquí en este aspecto o en la industria financiera, con lo que nos acabas de explicar, quisiera irme un poquito más atrás para poder explicarle bien a nuestra audiencia, ¿no? La gente que apenas se está involucrando o está aprendiendo respecto a lo que es la inteligencia artificial. Por ejemplo, este análisis de información para poder determinar si una persona va a pagar o no, o por ejemplo las transacciones que se realizan, si va a haber un fraude, etcétera. Todo esto, ¿cómo entra o cómo ustedes ¿Cómo lo explicaría? A mí me gustaría, si yo no entendiera qué es la inteligencia artificial, a mí me gustaría que me pudieran explicar toda esta información, por dónde pasa, la ve solamente una máquina, hay gente detrás de esto, hay gente que está realmente viendo que la máquina, la computadora o el servidor estén funcionando bien. Sí, claro. A ver, existe en bancos existen equipos muy robustos que están a cargo de esto, ¿no? Equipos que se encargan de limpiar los datos que llegan, de estructurarlos, de almacenarlos de manera adecuada, y este proceso es muy crítico para la inteligencia artificial. Muchas empresas con las que he colaborado y continúo platicando hoy día me dicen: oye, Fernando, ¿cómo quiero traer a alguien que sepa inteligencia artificial y que me haga modelos y que etcétera, etcétera, ¿no? Y a la hora que les pregunto, bueno, y cuéntame de tu infraestructura de datos, cuéntame del equipo que tienes a cargo de limpiar los datos y de almacenarlos, de pulirlos, de prepararlos. No, pues no tengo, pero pues para eso quiero a alguien que haga inteligencia artificial. Esto es una manera muy equivocada de pensar en la estructura de datos. Entonces, regresando a lo que me comentas, las instituciones financieras van a tener un equipo, usualmente de ingeniería de datos, que se va a encargar de organizar los datos de entrada, de colocarlos en bases de datos, de limpiarlos, de pulirlos, de curar los datos. Después va a tener una capa intermedia usualmente de analistas que van a analizar los datos, ver tendencias, presentar reportes a alta dirección, etcétera. Y después tiene un equipo de científicos de datos que usualmente toman estos datos, los entiendan, encuentran patrones ya un poco más a manera macro, encuentran tendencias y generan modelos que permiten mimicar las tendencias o los patrones de aceptación o de rechazo. Usualmente son, en una estructura normal, son estos tres equipos de los que ingeniería de datos, científico de datos y analistas de datos. Al menos así es como me gusta a mí estructurado, ¿no? Y adicional a esto, pues tenemos ya sea los equipos de TI o a los equipos de Machine Learning Engineers, dependiendo de cómo esté estructurada la empresa y qué tan digital sea, que se encargan de poner en producción los modelos que se consumen, de crear esta infraestructura literal, de conectar los cables para que los datos fluyan del punto A al punto B, el modelo entre en acción, genere una recomendación, salga la recomendación y sea tomada en cuenta en el flujo natural, ¿no? Literal es una maquinaria, ¿no? En donde tienes gente que va a hacer un proceso que se va a encargar de que todos los cables estén muy bien conectados. Después vas a tener a otro equipo que se va a encargar que todo fluya de manera adecuada, y después vas a tener a otros que van a hacer los modelos, que van a tomar la información y van a producir los datos de salida, y después vas a tener a alguien más o a un equipo que se va a encargar de que todo esto funcione de manera adecuada, automatizada, etcétera. Y siempre en este proceso debes de tener a un equipo o al menos a una persona que esté monitoreando de manera constante
cómo el modelo va cambiando con el tiempo, ¿no? También un error dentro de las instituciones usualmente es pensar que los modelos se entrenan una vez, se quedan entrenados y no se van a mover, ni se van a tocar, ni se van a voltear a ver nunca más en muchos meses o muchos años. Y definitivamente esto es, pues este es un punto que es muy importante a tomar en cuenta, ¿no? Los modelos se tienen que analizar y que revisar constantemente, porque de los modelos depende muchas veces la operación de las empresas, ¿no? Efectivamente, y vaya, yo la verdad jamás me hubiera puesto a pensar qué trabajo realmente tan completo, ¿no? Tenemos a un equipo de personas que están trabajando en que realmente todo esto que es los procesos para evaluar algo sean los correctos, ¿no? Entonces, complejo quizá también, ¿no? Entonces, hubo una parte en la pregunta anterior, Fernando, en la cual mencionabas que, por ejemplo, la inteligencia artificial va a poder elegir a aquellas personas que pues son las mejores, o las que pues el banco tendría mejores opciones en darles un crédito, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría saber qué tan difícil en un futuro va a ser que algunas personas puedan no obtener un crédito, por ejemplo, porque quizá sus ingresos no son los que se le enseñó a la inteligencia artificial a realizar, o por alguna otra razón, la cual a lo mejor un humano puede decir, bueno, pues a lo mejor no tienes esto, pero tienes esto otro, y así has pagado muy bien, etcétera, y bueno, sí te podemos otorgar un crédito, ¿no? Que entonces ahora la inteligencia artificial puede decidir, no, pues aquí esta persona no cumple con los requisitos que a mí me enseñaron, entonces mejor la descartamos. ¿Qué tan difícil va a ser esto en un futuro, Fernando? B2B Consultancy. Las soluciones que buscas están en Latinoamérica. Con talento 100% bilingüe inglés y español, contarás con más citas concertadas. Proporciona una excelente experiencia de servicio al cliente. Obtén la ayuda de un asistente digital para gestionar tu día a día. Si estás ingresando al espacio de la IA, podemos brindarte el talento y las herramientas para hacer crecer tu negocio más rápido con el uso de inteligencia artificial. Desarrollo de IA y entrenamiento de IA. Permítenos ayudarte a crecer y alcanzar tus objetivos. B2B Consultancy, conectando negocios. Hablar sobre lo flexibles que pueden llegar a ser los modelos de inteligencia artificial, ¿no? Y regresar la pregunta, o orientar la pregunta hacia que, pues, este tipo de excepciones en donde un analista pues ha hecho la excepción y quizás la persona se comportó, etcétera, también puede ser capturado esto por los modelos de inteligencia artificial dependiendo del diseño de esto. Mucho lo que hacen las instituciones financieras, y para atacar justamente la rigidez que puede llegar a tener un modelo de inteligencia artificial, es crear experimentos. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Igual una institución financiera otorga, voy a poner un número, 10,000 créditos al mes. Y lo que va a hacer esta institución financiera es reservar cierto porcentaje, 500 créditos, 1,000 créditos, ¿no? El 5 o el 10%, para otorgarlos de manera en experimentos, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Igual y antes el sistema de inteligencia artificial había aprendido que no le debía de dar crédito a una persona con un score de buró de crédito menor a 600, ¿no? Y este porcentaje del que hablé, del 5 al 10%, está reservado para otorgar los créditos a estas personas que no cumplan con ese requerimiento. Entonces, se otorgan de manera controlada, claramente, son experimentos muy controlados, y después de cierto tiempo que madura ese
ese grupo ese grupo del experimento, después de madurar, este grupo se entiende y se hace un análisis. Bueno, pues siempre no estuvo tan mal darle el crédito a estas personas que no cumplían con este requisito, y se reentra en el modelo. Entonces, el modelo ya lo que hizo pues, es aprender ahora que también existen estas excepciones que puede hacer pues, para capturar completamente a estas poblaciones que no cuentan con un nivel de crédito específico. Y así de manera repetitiva. Y eso es una cosa que se tiene que introducir dentro de las instituciones financieras, porque si no pasa lo que tú dijiste. Pasa que el modelo se vuelve demasiado rígido y el modelo solamente va a entender lo que conoce, las decisiones que se han tomado hasta el día de hoy en la institución financiera. Entonces la institución tiene que innovar, estar dispuesta a generar muchos experimentos y a iterar rápidamente sobre estos experimentos para hacer de manera bastante rápida e iterativa un modelo que sea flexible y que logre no nada más capturar aquellas variables que antes el analista le enseñó a mirar, sino otras variables de las cuales se pueda apalancar para crear estas excepciones que dices. Porque el analista va a llegar hasta cierto punto. El analista te va a hacer estas 3, 4, 5 excepciones al mes y listo, ¿no? La inteligencia artificial te puede hacer con 100,000, con 200,000, con 1,000,000 de aplicaciones y sin comprometerte tu negocio. Me da mucho gusto escuchar esta respuesta, Fernando, porque, bueno, así ya hemos sacado del apuro a muchas personas que en redes sociales nos están escribiendo, que nos están haciendo preguntas bastante interesantes y que precisamente tienen esta curiosidad, ¿no? De saber cómo nos va a tratar la inteligencia artificial en un futuro. Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que nos mencionas, Fernando, respecto a la flexibilidad que van a tener, ¿no? Y que siempre hay gente detrás de esto, que no, la inteligencia artificial realmente no viene a suplantar o a tomar los trabajos de las personas que están el día de hoy haciendo pues este tipo de procesos, ¿no? Entonces nos quedamos bastante satisfechos con tu pregunta, Fernando. Muchas gracias. Oye, y bueno, otra cosa que también va muy dentro de tu expertise, que ya leímos hace un momento tu currículum y sabemos que a lo que se está dedicando la empresa con la que trabajas actualmente es también la cuestión de prevención de fraudes, ¿correcto? Es correcto, sí. Desarrollamos sistemas que de manera automatizada te permiten tomar decisiones informadas para detectar defraudadores en el ecosistema mexicano. Y aquí una pregunta bien importante que también nos hacen a través de redes sociales es: ¿la inteligencia artificial no estará ayudando más a los criminales que protegernos a nosotros usuarios? La verdad es que aquí entran temas muy filosóficos de la ética detrás de la inteligencia artificial, de cómo la usas y de lo común que se vuelve al día de hoy, ¿no? Al día de hoy las herramientas que existen al día de hoy allá afuera, que te permiten, por ejemplo, de pronto cambiarte el tono de voz, cambiarte el rostro, suplantar a alguien, son impresionantes, ¿no? Entonces, pues a ver, instituciones o empresas como la mía y como las otras que existen allá afuera de detección de fraude, pues tenemos que buscar maneras bastante novedosas de detectar este tipo de comportamientos para evitar que la persona sea suplantada y para que te continúe haciendo fraude. Yo no creo que la inteligencia artificial ayude más a unos que a otros. En eso quizás estoy un poco en desacuerdo. En lo que sí estoy de acuerdo es que, pues, si las empresas no tienen esfuerzos o no hacen esfuerzos de detectar el fraude, los criminales sí lo van a hacer. ¿Por qué? Pues porque es también su chamba, ¿no? Se levantan a las 9 de la mañana, se ponen a investigar a quién van a defraudar, utilizan las herramientas que pueden y listo. Y si esas mismas herramientas no están del otro lado, pues van a estar en desventaja las instituciones, ¿no? Contra este tipo de ataques. Entonces, la realidad no es que la inteligencia artificial venga a quitar trabajos. La realidad es que sí va a generar una ventaja competitiva con las personas que adopten la inteligencia artificial mucho más rápido, ¿no? Y si antes una persona se tardaba
6 horas en escribir y en redactar de manera perfecta una carta propuesta o un contrato y enviarlo, etcétera. Pues al día de hoy herramientas como ChatGPT, como BAP, como muchos otros que existen allá afuera basadas en LLMs, te ayudan a hacerlo en cuestión de minutos, y quien no lo está utilizando pues está perdiendo un montón de tiempo en intentar ponerse al día con estas herramientas. Entonces, definitivamente creo que el tema de la adopción es lo importante aquí. B2B Consultancy. Las soluciones que buscas están en Latinoamérica. Con talento 100% bilingüe inglés y español, contarás con más citas concertadas. Proporciona una excelente experiencia de servicio al cliente. Obtén la ayuda de un asistente digital para gestionar tu día a día. Si estás ingresando al espacio de la IA, podemos brindarte el talento y las herramientas para hacer crecer tu negocio más rápido con el uso de inteligencia artificial. Desarrollo de IA y entrenamiento de IA. Permítenos ayudarte a crecer y alcanzar tus objetivos. B2B Consultancy, conectando negocios. Y bastante complicado esta parte del crimen organizado, ¿no? Como bien lo mencionas, son gente que realmente pues trabajan, o sea, es su trabajo el hacer este tipo de cosas. Vaya, qué complicado, pero sí, realmente yo creo que, y esta frase la hemos escuchado mucho, somos más los buenos, ¿no? Entonces, ¿cómo utiliza la herramienta cada quien? Bueno, pues volvemos a lo que decíamos anteriormente en otros programas, con un cuchillo, por ejemplo. O sea, un cuchillo, pues una persona que está en la cocina pues lo utiliza para rebanar las verduras, ¿no? Para cortar la carne, etcétera. Otra persona que está en algún otro oficio o en alguna otra profesión lo utiliza de manera diferente, ¿no? Hay gente que hasta lo utiliza para sacar tornillos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo utiliza cada quien esa herramienta? Pues depende mucho de nosotros, y me gusta mucho la respuesta que nos acabas de proporcionar. Yo creo que también otra cosa, y esto va dirigido a nuestra audiencia, otra cosa bien importante que cabe recalcar aquí es precisamente el cómo las empresas pueden empezar a adoptar esto, ¿no? Lo que mencionaba respecto a aquellas personas que empiecen a adoptar la inteligencia artificial, pues tienen todavía un tramo más o un camino más avanzado que las que todavía tienen por ahí un poco de miedo, o quizá a lo mejor todavía no se han educado bien y se quieren ir más lento, etcétera. Entonces, pues no nos queda de otra, y esto se lo comento a toda la gente que nos ve, que son emprendedores, que a lo mejor están iniciando con un startup, que se adentren a ver qué es la inteligencia artificial y cómo se pueden ustedes beneficiar de esto, ¿no? A mí me gustaría, ya que estamos hablando precisamente de esto de la adopción de la inteligencia artificial en diferentes campos, en el campo en que cada uno de nosotros nos desarrollamos, ya sea la educación, las finanzas, etcétera, me gustaría que nos pudieras compartir tú algún consejo para nuestros emprendedores, para la gente que está iniciando a explorar la inteligencia artificial, sobre todo si están iniciando un camino por las fintechs, están iniciando algún camino relacionado a este campo que es la industria financiera. ¿Qué hacer cuando uno quiere incursionar en la inteligencia artificial? Y lo puedo hablar desde un punto de vista de mi error. Y sobre todo aplicado a un campo que es ajeno, ¿no? Poco antes de yo unirme al sector financiero, yo trabajaba como líder de un equipo de desarrollo de tecnología de inteligencia artificial para el sector automotriz. Lo hice durante algunos años en Continental, y de ahí me fui como director de inteligencia artificial a Banco Azteca.
Y a ver, si bien antes mi opinión era, bueno, pues datos son datos y listo, ¿no? Los interpretas y no pasa nada y haces modelos y listo. A ver, yo estaba cambiando de un sector financiero, perdón, de un sector automotriz a un sector financiero, en donde yo no tenga la menor idea de cómo operaba el sector financiero. Y esto para mí me causó muchos dolores de cabeza porque a la hora de querer aplicar la inteligencia artificial, creo que lo primero y lo importante es entender qué drivers de negocio está moviendo tu algoritmo. Porque puede ser que hagas el algoritmo más avanzado, más inteligente, el de mayor redundancia, el más avanzado en tecnología, etcétera, pero pues que no va a ser aplicable en un mundo o en un contexto de negocio en el que tienen actualmente las empresas, ¿no? Entonces, creo que aquí desde una perspectiva de negocio, lo primero que hay que hacer cuando se quiere incursionar, cuando se quiere aplicar este tipo de tecnología en el negocio, es entender el negocio mismo, entender cuáles son las palancas que mueven el negocio, qué es lo importante para el negocio y qué se requiere en el negocio, ¿no? Y después preguntarse, ¿realmente dentro de dentro de este proceso hay algún proceso repetitivo que se pueda optimizar? En una de las empresas en donde colaboré, por ejemplo, lo que se buscaba era poner el precio de divisas en las sucursales en cierto precio, para que se ponía, por ejemplo, muy alto, pues la gente no iba, ¿no? Creía que pues, se estaba robando. Se ponía muy bajo, pues la gente canibalizaba esa sucursal. Y pues había mucho entendimiento alrededor de esas sucursales para pues, competencia, estatus económico, etcétera, etcétera, para entender pues, cómo iba a reaccionar la gente ante un cambio de precio de las divisas. Haciéndolo de manera adecuada y esto, pues digamos, optimizando el proceso que hacía un equipo dentro del banco, logré entender un poco los patrones de cómo se hacía, qué tipo de precios, qué tipo de variables entraban, etcétera, y cómo se podía capturar esa información en un algoritmo que lo hiciera de manera automatizada. Al día de hoy te puedo decir que se hace ya de manera automatizada en esta empresa en donde estuve, y lo primero que tuve que hacer fue entender el negocio. Sin lograr entender el negocio, no iba a lograr aplicar nada de inteligencia artificial y pues iba a quedar re mal ahí, ¿no? Entonces, para cualquier empresa y para cualquier persona que quiera aplicar este tipo de tecnología, lo primero que tiene que hacer es entender el negocio y después entender la tecnología y buscar un área de empate entre esta tecnología que es avanzada y entre el negocio. Y después entender si existen las carreteras por las cuales van a fluir los datos y existe toda la infraestructura tecnológica. Como te decía hace un momento, de nada sirve que las empresas digan, bueno, voy a traer a alguien que haga inteligencia artificial, cuando toda la infraestructura de datos no es algo que haya sido una prioridad para ellos. Entonces, primero arreglar esas carreteras que a través de las cuales van a pasar los datos y posteriormente traer gente que pueda aplicar este tipo de tecnología en el negocio con el entendimiento pleno del negocio y de los drivers de negocio. B2B Consultancy. Las soluciones que buscas están en Latinoamérica. Con talento 100% bilingüe inglés y español, contarás con más citas concertadas. Proporciona una excelente experiencia de servicio al cliente. Obtén la ayuda de un asistente digital para gestionar tu día a día. Si estás ingresando al espacio de la IA, podemos brindarte el talento y las herramientas para hacer crecer tu negocio más rápido con el uso de inteligencia artificial. Desarrollo de IA y entrenamiento de IA. Permítenos ayudarte a crecer y alcanzar tus objetivos. B2B Consultancy, conectando negocios. Vaya, increíble, realmente interesante el impacto, ¿no?, que está teniendo la inteligencia artificial en este sector y sobre todo, como tú lo mencionas, entender cómo vamos a utilizar esta herramienta, ¿no? Entender bien cuál es nuestra industria, dentro de esa industria qué es lo que queremos que resuelva y cómo vamos a lograr que realmente sea un beneficio esta gran herramienta que es la inteligencia artificial. Bueno,
la verdad es que todavía hay muchísimas preguntas que hacer, sobre todo en cuanto a riesgos. La gente quiere saber más respecto a detección de fraudes, quieren saber más sobre la bolsa, inversiones, etcétera. Entonces, yo creo, Fernando, que vamos a tener que tenerte de nuevo por acá para que nos platiques un poquito más respecto a estos temas, ¿no? Entonces, Fernando, pues yo nada más que darte las gracias. De verdad, apreciamos mucho el tiempo que te tomaste para tomar esta entrevista y compartir un poco de tus conocimientos. Con mucho gusto y muchas gracias por tenerme y por considerarme, y por supuesto encantado de agendar una siguiente sesión para poder platicar contigo y con todo. Bueno, Fernando, pues muchísimas gracias, que sigas teniendo un excelente día por allá, ¿vale? Gracias, igualmente, excelente día, cuídate. Bueno, pues así como le acabo de dar las gracias a Fernando por estar con nosotros el día de hoy, también le quiero agradecer a todas las personas que nos mandaron sus comentarios, sus sugerencias a través de nuestras redes sociales y nuestro correo electrónico para poder tener esta entrevista con Fernando. La verdad es que recibimos muchísimas preguntas, muchísimos comentarios, muchísimas sugerencias, y no nos dio tiempo de hacer todas las preguntas que tenemos aquí enlistadas en nuestro documento, pero vamos a tener a Fernando o quizá algún otro experto que nos hable más al respecto de la inteligencia artificial y su impacto en el sector financiero, de cómo nos ayuda, cómo nos protege, cómo nosotros nos podemos sentir más seguros de tener nuestro capital en X o Y institución financiera, ¿no? También sobre las inversiones, que también lo preguntaron mucho, la bolsa de valores, etcétera. También nos han preguntado respecto a blockchain, entonces, y todo esto de las criptomonedas. Entonces vamos a ir metiendo todos esos temas poco a poco. Yo les pido a todos ustedes que nos ven desde casa, público inteligente y emocionante saber que se quieren educar y quieren conocer más sobre la tecnología, que nos sigan en las redes sociales, que nos escriban a nuestro correo electrónico y que nos manden todos sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias de temas, para que podamos nosotros traerles a ustedes hasta sus hogares las perspectivas, las opiniones y todas las respuestas a sus preguntas por parte de expertos. Recuerden que yo aquí simplemente soy su guía y presentador de este programa. Los expertos los traemos para que nosotros podamos hacerle todas esas preguntas que ustedes desean conocer. Y bueno, pues nuevamente comentarles que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, que es TikTok, Instagram, Facebook. Los programas los pueden encontrar en YouTube, en LinkedIn también, y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es mentesartificiales@proton.me. Lo repito, es mentesartificiales@proton.me. Ahí estamos recibiendo todos sus comentarios, sugerencias y preguntas para este programa. Bueno, pues nos vemos el próximo martes en punto de las 5 de la tarde aquí en Mentes Artificiales Más Allá del Código. Mi nombre es Eric Vázquez y que sigan teniendo una excelente tarde. Hasta luego. B2B Consultancy. Las soluciones que buscas están en Latinoamérica. Con talento 100% bilingüe inglés y español, contarás con más citas concertadas. Proporciona una excelente experiencia de servicio al cliente. Obtén la ayuda de un asistente digital para gestionar tu día a día. Si estás ingresando al espacio de la IA, podemos brindarte el talento y las herramientas para hacer crecer tu negocio más rápido con el uso de inteligencia artificial. Desarrollo de IA y entrenamiento de IA. Permítenos ayudarte a crecer y alcanzar tus objetivos. B2B Consultancy, conectando negocios.